Hola amigos, bueno, este es un video en el cual voy a analizar un poco las elecciones del 22 de octubre del 2023 que ocurrieron ayer. Yo estoy grabando esto el 23 de octubre. Y bueno, como saben, el ganador de las elecciones fue el candidato oficialista Sergio Massa, que tiene más de 36 puntos. Segundo salió Javier Milei, que en estos momentos está 2 centésimas por debajo de los 30 puntos. Tiene 30 puntos. Y se va a realizar un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Tercera quedó Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, bastante alejada con menos de 24 puntos, ¿no? Bueno, y después Juan Schiaretti y Miriam Bregman, que nunca estuvieron en la discusión real por ser el presidente, ¿no? Pero bueno, antes que nada, por supuesto, quiero recordar que yo había hecho dos predicciones. La primera de ellas era que Javier Milei no iba a ganar en primera vuelta, como algunos lo daban, con algunos astrólogos incluso lo daban ganando en primera vuelta y siendo el próximo presidente del país. Y la segunda fue que Sergio Massa no iba a entrar al balotaje. Obviamente acerté en una, acerté en la primera, me equivoqué en la segunda con respecto a Sergio Massa y dije que si me equivocaba iba a hacer un video rectificándome. Y bueno, aquí está el video en el cual me rectifico, reconozco públicamente que me equivoqué. Es la primera elección en la cual doy una predicción de qué va a pasar y bueno, generalmente cuando uno empieza a hacer las cosas se equivoca. Para ser sincero, y esto no tiene que ver con justificarme, pero bueno, quiero contar un poco bien lo que pasó porque creo que la lección tiene que ver con aprender un poco de astrología y un poco de hacer un poco de un análisis político, ¿no? Primero me concentré el 90% de mis esfuerzos en la cuestión de mi ley, ¿no? Y quizás ahora ese efecto empiece a olvidarse un poco, pero desde el día de las PASO hasta el día de las elecciones del 22, prácticamente Javier Milei se portó como si hubiera sido el presidente electo y con la convicción de que él iba a ser el próximo presidente y todo el mundo lo daba como presidente. Y prácticamente todos los astrólogos dijeron que Javier Milei iba a ganar las elecciones. Algunos dijeron en primera vuelta y hasta escuchamos un poco algunos análisis un poco traídos de los pelos, como que ese eh, eclipse que hubo el día 14 en Libra tenía que ver con la muerte del peronismo de Juan Perón y la entronación, ¿no? O el encumbramiento de un nuevo líder del libriano que era Javier Milei. Y nada, digamos, yo la verdad es que no veía testimonios acerca de Javier Milei ganando en primera vuelta o siendo presidente incluso. Y me pareció, bueno, yo hice varios videos con respecto a esto, ¿no? No quiero repetir lo que ya dije, pero me pareció que el fenómeno de Javier Milei tenía mucho de neptuniano, que era como una persona que simbolizaba un enojo, significaba un cambio, simbolizaba un cambio, simbolizaba algunas cosas que están pasando a nivel interior, pero que no necesariamente iba a salir electo presidente, ¿no? Eh, y así que me concentré un poco en si Milei sí o Milei no, ¿no? Voy a dar un ejemplo para los que vean este dentro de un tiempo. Eh, Javier Milei se iba a discutir en el Congreso el presupuesto 2024, ¿no? Y Javier Milei pidió que no se discutiera el presupuesto 2024 porque, dado que él seguramente iba a ser presidente, y quería estar presente en la discusión y estar, bueno, modificar el presupuesto, ya que iba a ser el presupuesto que iba a tener que usar él como presidente. Y lo peor es que no es solo que lo pidió, sino que el Congreso le dio la razón. Es decir, era tal la convicción en toda la sociedad de que Javier Milei iba a ser el próximo presidente, que el Congreso, que tiene la obligación de tratar el presupuesto, no lo trató, pues Javier Milei, que era uno de los candidatos, pidió que no lo tratara o ordenó que no se tratase. Y todo el mundo le hizo caso, ¿no? Es decir, fíjense, doy esto como ejemplo de la convicción que tenía toda la sociedad de que el próximo presidente iba a ser Javier Milei, ¿no? Y yo estaba viendo como que no termino de ver que Javier Milei sea, ¿no? Así que a Sergio Massa le dediqué poco tiempo. Cometí dos errores con Sergio Massa, un error astrológico y un error de análisis político. El error de análisis político fue decir, Sergio Massa, bien o mal, es el candidato del kirchnerismo, es el candidato del peronismo, es el candidato de un ciclo que está terminando. Y si bien es cierto que Sergio Massa tiene peso propio y podría, digamos,
justamente despegarse. Yo dije, si gana Massa, Massa va a empezar un gobierno nuevo que no va a tener que ver con los Kirchner y con el siglo anterior. Lo dije en un par de videos, que se viene un cambio inclusive, aunque sea Massa el que gane. Eh, bueno, lo veía más como parte de aquello que se tiene que retirar, más que aquello que iba a venir, ¿no? Más que de lo nuevo. Por otro lado, recordemos que es el ministro de Economía, hay casi 140% de inflación anual y habían estallado todos los escándalos, el escándalo de Insaurralde, el escándalo del juego en la provincia de Buenos Aires, el escándalo de chocolate Rigao o Rigó, y como que todas esas cosas en un país un poco más normal, normalmente que dañarían al candidato del oficialismo. Eso no pasó. No puedo entender por qué no pasó, después vamos a ver en el análisis todas estas cuestiones, ¿no? Y me equivoqué básicamente, es decir, en este aspecto yo veía que, hice un video acerca de esto, que la irrupción de Milei en las PASO había hecho que muchas personas se pusieran en guardia contra Milei, así como Milei despertaba ciertos apoyos en un sector de la población, también otro sector de la población dijo, yo no quiero por nada del mundo que nos gobierne este loco, ¿no? No estoy diciendo que Milei es un loco, digo que la gente lo veía como un loco. Entonces, era obvio que eso iba a modificar el voto de la gente, ¿no? Ahora, yo no pensé que los votos del miedo a Milei fueran a Massa, la verdad es que no lo pensé, porque, digamos, había mucho rechazo al gobierno en la sociedad. El punto principal en las PASO había sido el rechazo al gobierno, ¿no? Entonces, el sentido común me indicó que esos votos de no quiero que gane Milei, pero iban a ir a Patricia Bullrich, ¿no? Porque bueno, tenía sentido pensar eso en ese momento, era decir, bueno, Patricia Bullrich no es Milei y tiene un equipo coherente, no es una recién llegada, no nos quiere hacer un salto al vacío, pero es una opositora que tampoco es lo mismo que el kirchnerismo y que todas estas historias que son un poco lo que hay que dejar atrás, ¿no? En este momento. Y la verdad que especulé con eso y me equivoqué. Los votos fueron para Sergio Massa, más Sergio Massa ganó 15 puntos, había sacado 21 como candidato único en las PASO y bueno, terminó en 36, ¿no? Ganó, sí, 15% de los votos. Mientras que Milei más o menos se mantuvo en el mismo porcentaje, ¿no? Un poquitito por debajo de los 30 puntos. Astrológicamente el error que cometí parece de primer grado. Sergio Massa tiene varios aspectos y tránsitos, pero tiene a Júpiter transitando por su ascendente y haciendo conjunción a su Sol. Júpiter es el planeta tradicional de la expansión, la buena suerte, la buena fortuna, la riqueza, ¿no? Los logros. Es Júpiter prácticamente llegando a su ascendente. Si es que la hora que tenemos es correcta, pero yo creo que es la hora correcta de su nacimiento porque eso le da una carta donde el Sol está en el ascendente, ¿no? Y Sergio Massa siempre fue una persona que digamos, por un lado muy taurina y que, ¿no? Con Sol y ascendente en Tauro, y por otro lado una persona que se destacó siempre desde el primer momento que entró en la política, ¿no? Eso es muy común de las personas que tienen el Sol en el ascendente, ¿no? Y obviamente tener Saturno transitando por el ascendente en conjunción al Sol es un excelente, digamos, testimonio de que la persona va a tener éxito en la política o en las empresas que comience, ¿no? Que lleve a cabo con ese tránsito. Pero bueno, yo como otros astrólogos consideramos que eso no le alcanzaba para ganar. Es decir, éramos conscientes, o yo era consciente de que ese era un muy buen tránsito, pero consideraba que el significado de ese tránsito tenía que ver con que él se había de alguna manera quedado como la persona más encumbrada del gobierno nacional y era la persona que, bueno, después terminó siendo elegido como el candidato de su espacio, ¿no? Es decir, fíjense que durante todos estos años se había hablado de la reelección de Alberto, de Guado, de Pedro, de Scioli, que yo terminó siendo Massa, que era alguien que no se esperaba que fuera, o que no todo el mundo esperaba que fuera, era una de las opciones. Y bueno, y sobre todo mi idea era que probablemente Massa perdiera,
pero que se iba a quedar un poco como el representante, como el hombre fuerte del espacio peronista, ¿no? Si en el peronismo había toda una parte del espectro que querían sacarse encima un poco a Cristina Kirchner y a toda esa cuestión, que apoyó fueron los gobernadores que intentaron apoyar el albertismo, ¿no? Y bueno, Alberto nunca pudo hacer ese papel. Alberto no tiene la carta natal como para despegarse de nadie, tiene muy mal toda la cuestión que tiene que ver con la política, con ser él un líder político. Eso lo tiene muy vedado. Pero bueno, Sergio Massa no. Sergio Massa es una persona que puede ser él un líder fuerte, ¿no? Y nada, yo y creo que otros astrólogos colegas míos coincidíamos en decir, bueno, sí, Massa tiene buenos aspectos, pero no necesariamente significa que va a ser presidente. Esos buenos aspectos lo van a dejar bien aspectado un poco como un opositor, digamos, de peso, ¿no? En el próximo gobierno. Pero bueno, fue un análisis demasiado traído de los pelos. Júpiter en el ascendente ganó las elecciones, punto. Bueno, otra cosa que se dio que yo la había observado y quiero mencionarlo es que yo veía en las lunaciones, en las lunas nuevas, las lunas llenas y las revoluciones lunares argentinas, ¿no? Toda una cuestión que tenía que ver con, primero como que estaba bastante presente Neptuno y Urano, que son planetas que nublan la conciencia, es decir, Neptuno es como que siempre trae espejismos, ¿no? Y Urano es lo inesperado, ¿sí? Con un Urano presente fuerte en todo el proceso era dado que muchos resultados, sí, fue muy inesperado el resultado de las PASO y este también fue muy inesperado, ¿no? Veremos qué pasa en el balotaje. Pero yo también veía, esto lo mencioné varias veces, todo ese contacto que había entre Saturno y Mercurio, ¿no? Y el Sol y Saturno, todo esto me hizo pensar de que la gente iba a pensar mucho más su voto, ¿no? Esto es algo que yo lo venía repitiendo realmente, porque lo veía viendo en las cartas, ¿no? De que las PASO habían sido totalmente, bueno, las PASO fueron con con la luna en Cáncer, que es una luna tremendamente emocional, ¿no? Es decir, las PASO fueron una catarsis emocional. La gente votó, no le importaba a qué votó, ni pensó en qué votó. Quería expresar enojo, quería expresar desilusión, quería expresar algo que estaba presente a nivel sentimiento, ¿no? Pero bueno, terminó emergiendo de esa votación Javier Milei, y después la gente forzosamente pasó por el filtro de decir, bueno, quiero o no a Milei como presidente, las ideas de Milei son o no son viables, me convienen o no las ideas de Milei, quiero vivir con dolarización, sin dolarización, portando armas, no portando todas las cosas, digamos, vendiendo los órganos o no vendiendo los órganos, todas las cosas a veces un poco disparatadas que se discutieron en esta campaña, ¿no? Entonces yo veía ese proceso de que iba a haber un repensar los votos, que yo lo mencioné, pero no necesariamente significaba que la gente iba a cambiar el voto, ¿no? Es decir, a veces, yo también lo dije, uno hace algo, vota en forma emocional a cierto candidato y después lo piensa a nivel racional el voto y llega a la conclusión de que el candidato que tiene que votar es el mismo, pero por otras razones, en lugar de razones emocionales, por razones racionales, por decirlo así, ¿no? O sea que no sabía si eso iba a cambiar un poco el voto, pero yo supuse que sí, que no ibas a continuar ese enojo, digamos, de querer expresar el enojo que se había ocurrido en las PASO. Es decir, el clima emocional fue totalmente diferente en esta elección que en las PASO. Y recordemos que la Argentina es un país de Cáncer con Venus y Mercurio en Cáncer. El Mercurio en Cáncer, si bien no es un Mercurio que está en detrimento ni nada por el estilo, es un Mercurio muy emocional, ¿no? Y Cáncer es un signo regido por la Luna. Entonces en la Argentina el clima social y político cambia mucho. Es decir, lo que hoy es verdad, dentro de una semana ya pasó, y lo que hoy hacemos, no sé, ocurre un hecho, inseguridad, lo que sea, y sale todo el mundo a romper todo, y una semana después hay elecciones y gana los intendentes, ya empiezan a regalar colchones, y el intendente que todo el mundo quería ir a prenderle fuego a la intendencia porque permitió el robo o esa cosa horrible que nos pasó, y después gana cómodo, ¿no? Es un país que no cambia totalmente de opinión en cada 5 minutos, ¿no? Y esto yo ayer en Twitter veía, no sé, había una chica que se había enojado mucho y decía, ¿cómo puede ser que Massa, esto es fraude, hicieron fraude? Yo le decía, en un país de Cáncer no hace falta hacer fraude, la gente cambia completamente de opinión, ¿no?
Bueno, vamos ahora a hacer un mini análisis, no tanto astrológico, sino de Patricia Bullrich y del rol de Patricia Bullrich. El rol de Patricia Bullrich se desdibujó mucho, es decir, lo que yo noté es que era como que no sabía dónde pararse, ¿no? Es decir, porque Milei le quitó un poco, es decir, Juntos por el Cambio se llamaba Juntos por el Cambio porque ellos eran los que expresaban el cambio, mientras que el peronismo era un poco la continuidad, ¿no? Pero de repente apareció Milei, que era más cambio que ella, entonces le quitó la bandera esa del cambio y, y Patricia Bullrich eligió un poco, es decir, con el rol desdibujado eligió pararse en esa cuestión saturnina del orden y la seguridad, y eso es un poco, es decir, todo lo que cuando uno elige hacer el papel de Saturno, sobre todo en la carta argentina que no tiene un Saturno fuerte, si fuera, qué sé yo, un país como Inglaterra, diría quizás que es un país de Capricornio o eso, o en Alemania, ¿no? Es decir, esa posición tendría como más apoyo, pero cuando en la Argentina, que es un país muy de cáncer libre, qué sé yo, las posiciones saturninas no tienen mucho apoyo, si es decir, le dan a la persona como esa energía saturnina de estar un poco apagada, ¿no? De no brillar, de ser como una opción aburrida, ¿no? De alguien que promete algo que no entusiasma a los demás. Y la campaña de Patricia Bullrich fue así, no terminó de entusiasmar a nadie. Que yo veía que no estaba entusiasmando a nadie, pensé en algún momento que iba a obtener votos de gente que votaba por el mal menor, diciendo, bueno, no queremos a Milei, Patricia Bullrich no me entusiasma, pero vamos a votar a Patricia Bullrich. Eso no ocurrió, es decir, perdió incluso votos de Rodríguez Larreta y bueno, incluso hubo, creo que en Entre Ríos ganó a nivel provincial Juntos por el Cambio, pero Patricia Bullrich no ganó, o sea que hubo corte de boleta en su contra, ¿no? También me sorprendió un poco, Patricia Bullrich es de Géminis y tiene un Mercurio bastante bien colocado, y me sorprendió un poco su forma de comunicar. Habla como una persona que le cuesta un poco comunicarse, como que titubea, como que habla en forma incluso medio rea, ¿no? Y bueno, esto lo tuve un poco siempre, pero daba a veces la impresión de esto en los debates, lo vi, como que no estaba del todo, es decir, no rápida, y lo que se espera de una persona geminiana, que sea una persona que tenga un control muy grande del debate, que haga chistes, que haga observaciones y que haga, ¿no? Como que daba la impresión, es una persona muy culta, escribió libros, Patricia Bullrich. Eh, pero daba la impresión a veces de ser un poco hasta lenta de mente, ¿no? Y cosa que no creo que sea, pero no sé qué pasó con eso realmente. También tengo que mencionar que francamente Juntos por el Cambio hizo todo mal, hicieron esa pelea, sí, se creyeron que eran los ganadores, que esta elección era para ellos, y como empezaron una guerra a muerte entre Larreta, que se rebelió contra Macri, y los macristas que intentaron frenar la rebelión de Larreta y entraron en esta, yo creo que cometieron un error garrafal que están señalando los analistas políticos, y estoy de acuerdo, en la provincia de Buenos Aires, donde tenían a Santilli, que estaba cabeza a cabeza en las encuestas con Kicillof, y por esta cuestión de llevar la interna hasta el último minuto, eligieron que no, que Patricia Bullrich iba a ir con otro candidato a gobernador en lugar de poner a Santilli, que era el mejor posicionado, y terminó ganando Grindetti. Grindetti pasó lo mismo con Patricia Bullrich. No, si bien salió segundo, terminó muy lejos de Kicillof eh, bueno, y perdieron la provincia de Buenos Aires, que era, digo, que Kicillof realmente no había hecho una buena gestión, había cerrado las escuelas en la pandemia, había inseguridad, largaban a los chorros, pero bueno, eh, cuando tenés una muy mala estrategia, es como que te tiras un tiro en el pie y perdés todo, ¿no? También Juntos por el Cambio, por supuesto, es fácil verlo ahora, que es el lunes, ¿no? Con el diario del lunes, ¿no? Pero se equivocaron, me parece, muchísimo con Milei, con no abrir a Milei a su espacio, y sobre todo con no acordar con Milei en provincia de Buenos Aires. Si Milei y Juntos por el Cambio hubiera tenido un candidato único, un candidato conjunto, hubieran probablemente ganado la provincia de Buenos Aires, porque la suma de Grindetti con Carolina Píparo supera a Kicillof. Pero bueno, quisieron cortarse solos pensando que estaba garantizada la victoria, y nada, se quedaron, ¿no? Es como el perro al hortelano, se quedaron sin nada ellos y sin nada los demás. Esto creo que es no es astrológico, pero creo que es
interesante lección política, ¿no? Eh, bueno, hablemos ahora un poco de Javier Milei, de la performance de Javier Milei. Eh, lo que tengo que decir acerca de Javier Milei, que me da la idea, como que todo este tiempo nos estuvimos concentrando en una serie de ideas disparatadas que salieron o de Javier Milei o de su entorno, es decir, ya sea ahora o antes de las elecciones, ¿no? Que es toda la cuestión de, bueno, la venta de órganos, que es algo que creo que era un debate que ni siquiera estaba presente entre aquellos que están esperando la donación de un órgano. Eh, la cuestión de la importación, no portación de armas, la cuestión de, bueno, de si hay que romper o no con el Papa, con relaciones con el Vaticano, que es lo que se discutió último, el proyecto de si los hombres pueden o no renunciar a la paternidad, ¿no? Javier Milei también creo que se equivocó mucho cuando dijo que acá en Argentina había habido una guerra en los años 70, es decir, es claro que está probado que hubo es decir, que los desaparecidos por parte del gobierno militar fueron digamos, fue parte de un plan sistemático de desaparición de personas, que fue incluso un plan coordinado internacionalmente. Todo eso está aprobado. Lo cual no significa que los únicos que hayan cometido terrorismo hayan sido los militares. Es decir, acá en Argentina se habló muy poco del rol de la AAA, que funcionó durante el gobierno de Isabel Perón. También se habla muy poco de los crímenes del terrorismo. Así que haya habido terrorismo de Estado no significa que no haya habido terrorismo por parte de los terroristas, ¿no? Parece porque el discurso, digamos, pro de los 70, progre, es como que no, bueno, los montoneros y eso eran buenos muchachos que querían cambiar el mundo y los malos eran los militares. No, los otros ponían bombas, torturaban gente, secuestraban, mataban policías para robarle el arma cuando lo veían caminando por la calle, bajando un colectivo. Hicieron cosas muy malas los terroristas y celebro que alguien que haya surgido en un espacio político que hable de estas cosas, pero no justificando las cosas que hicieron los militares. Todo eso me parece que fue, bueno, todas esta serie de cosas, las haya planteado Milei o no, porque cuando yo planteé esto en las redes sociales me decían, no, eso de romper con el Papa no lo dijo Milei. Está bien, pero lo dijo alguien del espacio de Milei. Se supone que estas ideas o las plantea Milei o no tiene ningún control sobre la gente de su espacio y ni siquiera se reunieron para decir cuál va a ser nuestra base programática, nuestra base ideológica. Pues si cada uno tira cualquier cosa, quiere decir que ni siquiera están coordinados y ni siquiera y esto es un rejunte, ¿no? O da esa idea. Ayer, cuando Massa dio su discurso después de las elecciones, dio un discurso que parecía escrito por un astrólogo, completamente libriano, es decir, llamando a un gobierno de unidad nacional, diciendo que hay que reconocer al otro, dando por terminada la grieta, diciendo que a partir de ahora todo, convocaba a todos los argentinos que están de acuerdo con ciertas ideas básicas a trabajar juntos. Por supuesto, Sergio Massa es un político tremendamente hábil y hay que ver si eso es lo que realmente siente o es que le conviene. Yo creo que lo hace porque sabe que políticamente es el discurso que tiene que decir. Pero ese discurso es un discurso terriblemente libriano. Recuerden que la Argentina es un país con ascendente Libra, y Libra es el signo que nos insta a reconocer al otro, a darle validez al otro. Es decir, Aries, es yo, y yo me descubrí a mí mismo, yo quiero expresarme a mí mismo y los demás no me importan. Y cuando Aries, digamos, se va hacia el lado de Libra, que es su signo opuesto, tiene que decir, no, además de mí está el otro, y el otro es tan valioso como yo, y tengo que reconocerle, tengo que darle entidad, ¿no? Por eso Libra, es decir, no solo es el signo que tiene que ver con el matrimonio, las sociedades, los acuerdos, sino es el signo que tiene que ver con la diplomacia, y es el signo que tiene que ver con las leyes y la convivencia democrática. Es decir, ¿por qué hay leyes y convivencia democrática y convivencia, digamos, porque ordenada? Porque justamente las otras personas tienen tanto derecho como yo, y que en una sociedad donde todos tenemos los mismos derechos tenemos que tener leyes y formas de resolver nuestros conflictos que sean. Por eso también tiene que ver con la justicia, ¿no? Es decir, que con formas civilizadas que tengan que ver con las leyes y no a las piñas, ¿no? Es decir, Aries es el que quiere arreglar todos los garrotazos, y Libra es el que arregla las cosas con el Código Civil en la mano, ¿no? Y
los argentinos tenemos que aprender a ser librianos. No es casualidad que cuando Plutón pasó por nuestro ascendente Libra volvió la democracia y tuvimos 40 años de democracia. Es porque Plutón, el cambio que nos obligó a hacer es decir, bueno, asuman de una vez el ascendente libriano y empiecen a vivir como tienen que vivir las sociedades librianas, ¿no? Por más cáncer que seamos, ¿no? Y ese discurso, además, yo cuando ayer escuchaba a Massa, yo decía, qué increíble, porque el candidato libriano es Javier Milei. Y el que tendría que haber dado un discurso libriano tendría que haber sido Javier Milei cuando ganó las PASO. Es decir, sí, y esto obviamente es contrafáctico, nadie lo puede planear, pero yo creo que sí, nadie lo puede comprobar, por supuesto, pero yo creo que si Javier Milei hubiera dado el discurso que dio Massa el día que él ganó las PASO, hoy ya era presidente, hubiera ganado en primera vuelta, ¿no? De llamar a la unidad nacional, a trabajar todos. Pero Javier Milei tiene muy, esto yo lo dije en su carta natal, tiene muy aspectado toda la cuestión de Libra, tiene el sol en grado 29 de Libra. Cuando uno tiene el sol en el grado kármico del signo, es como que no puede expresar la energía positiva de ese signo. Entonces Javier Milei es un libriano que se pelea con todo el mundo, ¿no? Lo cual es una paradoja, porque el Libra no es el signo que se pelea con nadie, ¿no? Es el signo de diplomacia, y tiene Marte en Libra, entonces está siempre como de mal humor y siempre... Si contrasten el discurso que dio Sergio Massa, que, digamos, cínico si se quiere, pero llamando a la unidad nacional y pacifista y todo tranquilo que dio Massa. Massa es de Tauro. Tauro es un signo que no lo sacás de las casillas, lo tenés que molestar mucho para sacarlo de las casillas y hacerlo enojar. Con el discurso combativo de Javier Milei, que sale con la motosierra, que la casta, que viva la libertad carajo, y que... ¿no? Y atacando a todo el mundo y bueno, y también con una soberbia increíble, toda esta cuestión de que ya se creía el ganador ¿no? y que él le había pasado el trapo a todo el mundo. Todo esto me parece que fueron errores políticos graves de Javier Milei. De vuelta, es fácil decirlos el lunes después de las elecciones, ¿no? Pero bueno, yo lo estuve señalando durante todo este tiempo en las redes sociales, y tuve algunas peleas infortunadas con gente de mis seguidores que eran fanáticos de Milei, pero yo les decía, es decir, yo les hacía ver que más allá de que no es que el punto era la cuestión ideológica, sino que yo les decía, están discutiendo cosas que me parece que no le importan a nadie, ¿no? Como la cuestión del Papa, se había que romper con el Papa, se había que romper con el Vaticano. Y, a ver, y no lo digo por defender al Papa, yo soy astrólogo y la Iglesia Católica es la que siempre condenó la astrología, ¿no? Así que imagínense que no tengo, digamos, ninguna inclinación por el Papa o por la Iglesia Católica, pero me parece que, qué sé yo, para que un candidato a presidente se ponga en contra del Papa es restarse votos, ¿no? En forma, digamos, totalmente innecesaria, ¿no? Y acá surge una segunda cuestión que tiene que ver con la cuestión de la institucionalidad, podríamos llamarlo así, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Generalmente se daba que, a ver, el peronismo tenía capacidad de gobernar, ¿no? Y tenía capacidad de ejercer el poder y tenía el apoyo de los sindicatos, ¿no? Pero el punto débil era de alguna manera la institucionalidad. El peronismo siempre tuvo tendencias hegemónicas, tendencias algo autoritarias, tendencias caudillistas, ¿no? Es decir, cuando digo caudillismo me refiero a esa idea de decir yo represento al pueblo, yo represento a la patria, todos los que están contra mí están en contra de la patria. Es decir, cuando digamos, Perón era muy de Libra, todo lo que quieras, pero cuando se presentó a elecciones el eslogan era Braden o Perón, y Braden o Perón significa Perón es la patria y todos los que están en contra de Perón son agentes del enemigo, ¿no? Y bueno, este pensar autoritario en el peronismo siempre de alguna manera provocó que el no peronismo fuera considerado, bueno, quizás peor en la cuestión de la gobernabilidad. Es decir, los gobiernos no peronistas generalmente terminaban mal, o no podían gobernar, no podían gestionar como ellos querían, porque no tenían el Senado, porque no tenían los sindicatos. Pero bueno, se destacaban con la cuestión de la institucionalidad, respetaban la libertad de expresión, respetaban los tres poderes, la división de poderes, la justicia, el Senado, etcétera, el Congreso, digo, ¿no? Esto es más o menos lo que pasó un poco durante el periodo de Menem, pasó durante los Kirchner, ¿no? Sobre todo en el periodo que Cristina Kirchner se
quería ir por todo, ¿no? Y quería conquistar la justicia, quería conquistar los medios, y hizo toda esta lucha contra los medios. Ahora, entonces mucha gente, de hecho, Juntos por el Cambio, de alguna manera nace, es decir, como una especie de rejunte, si se quiere, entre gente que tenía diferencias ideológicas, pero un poco el punto de ellos era decir, bueno, vamos a defender las instituciones y vamos a defender la república, y vamos a defender hacer una defensa de la democracia, ¿no? Porque está en peligro por el afán hegemónico bueno, del peronista de turno, ¿no? Que en ese momento era Cristina Kirchner o lo que fuera. Ahora, Milei es como que no parece haber respetado ese o seguido ese patrón de ser el no peronista que de alguna manera tiene un interés en la defensa institucional. Milei, digamos, prácticamente se planteó como una opción bastante no democrática en muchos aspectos, ¿no? Es decir, muchas de sus declaraciones, si bien no lo dijo directamente, lo dijo muy indirectamente, ¿no? Como diciendo, cuando él decía que el problema del país había empezado en 1916, bueno, en 1916 ganó Irigoyen y fueron las primeras elecciones populares libres, que quiere decir que la democracia no funciona, que cuando la gente elige mal. También él decía que le tiraba dardos a la figura de Alfonsín. Yo supongo que porque Alfonsín tuvo una hiperinflación. Ahora, Alfonsín, bien o mal, fue el padre de la democracia, es el hombre que logró la institucionalización de la Argentina, que salimos de 52 años de golpes militares, de 1930 a 1982, y además fue el hombre que en soledad juzgó a los militares y a los terroristas. No lo juzgó él, lo envió, armó una comisión para enviarlos a la justicia, ¿no? En esto no lo acompañó el peronismo no quería saber nada con que se debatiera la violencia de los años 70, porque ellos habían tenido mucho que ver en la violencia de los años 70, sobre todo en la etapa de la AAA y todo eso. De hecho, Menem, cuando asumió, le dio corriendo los indultos a todos para que no se hablara más del tema, ¿no? Y después, muchos años después, los Kirchner tomaron como una bandera la cuestión de retomar un poco esos juicios que ya de toda esa cosa ya había estado Alfonsín ocupándose, ¿no? Como si ellos fueran los primeros que tocaban el tema. Pero bueno, nada, entonces dale idea, y yo quiero dar mi propia visión, es decir, cuando yo en las redes sociales empecé a discutir si Milei, sobre todo en Twitter, ¿no? Si Milei tenía la capacidad para gobernar, porque cuando parecía que Milei iba a ser presidente, yo decía, ojo chicos, que Milei no tiene, es decir, no tiene gobernador, no tiene siquiera intendentes, y va a tener una minoría muy chica en diputados y senadores, entonces no va a tener una estructura. Entonces muchos seguidores de Milei decían, no, pero Milei va a gobernar con los militares, porque Villarroel es hija de un militar, entonces los militares... ¿Qué quiere decir que va a gobernar con los militares? Que si el gobierno no le aprueba una ley, va a ir con los militares y va a cerrar el Congreso. ¿Eso me está diciendo? Y me lo está diciendo y no se te cae la cara de vergüenza al decírmelo. Tengo que aclarar que Milei nunca dijo esto lo dijeron los seguidores de Milei. Y por supuesto, los militares argentinos, bien o mal, hace 40 años que están sometidos a los poderes democráticos, y nada hace pensar que hubieran actuado de esta manera en un gobierno de Milei. Es como decir... Sí, es cierto que Villarroel es hija de un militar, pero es como decir, bueno, fulana es hija de un futbolista, entonces tiene la AFA atrás, no necesariamente tiene, ¿no? Pero esto me preocupó, porque aparte muchos de los seguidores de Milei son seguidores de Bolsonaro y son admiradores de Trump, que son, gente que tiende a desconocer la democracia. Yo recuerdo que hubo una reunión de astrólogos donde un astrólogo estaba en Brasil y estaba fascinado con la idea de que había ganado Lula, pero de que le estaban pidiendo a Bolsonaro que se uniera con los militares y no le entregara el poder a Lula y gobernara con los militares. Lo cual es básicamente, hacer un golpe de Estado, quebrar la democracia y decidir que vas a, que tu facción está por encima de los demás y que el otro siempre está equivocado aunque gane las elecciones, ¿no? Eso es una posición tremendamente autoritaria, ¿no? Y me parece que muchos de los seguidores de Milei tienen esta posición, no todos, y Milei tampoco lo dijo directamente él, pero mucha de la gente que yo vi que seguía a Milei tenía esta idea, no, gobernamos con los militares.
pará, ¿sabés de lo que me estás hablando? ¿Sabés cuánta gente murió por los militares? ¿Cuánta gente, digamos, cuánto le costó a la Argentina recuperar la democracia y tener estos 40 años de democracia? De hecho, en estos 40 años, la sociedad argentina digamos, mucho, aumentó la pobreza, el nivel educativo cayó, hubo un montón de problemas. Lo único que tenemos para mostrar en estos 40 años fue que tuvimos democracia 40 años, por lo menos votamos las elecciones y cuando hubo una crisis nos llamamos a los, ¿no? Nos tocamos la puerta de los cuarteles para que vengan los militares a sacar las papas del fuego, lo hicimos entre civiles, ¿no? Pero bueno, entonces se da la cuestión esta de que ahora Milei hizo una especie de discurso más libriano llamando a la gente de Juntos por el Cambio de alguna manera a enfrentar el kirchnerismo y deshacer del kirchnerismo pidiendo su apoyo en el balotaje, pero hasta ayer estaban diciendo que la gente de Juntos por el Cambio eran unos viejos meados. Digamos, realmente vos, qué sé yo, cree que los votantes a los cuales llamás viejos meados te van a ir a votar a vos. Aparte, el punto es, ¿te van a ir a votar a vos para qué? Para que vos después gobiernes con los militares. Es decir, la idea de decir vamos a votar contra el peronismo en la cabeza de mucha gente que no era peronista, quiero aclarar, era decir vamos a votar para tratar de no perder institucionalidad, ¿no? Ahora, entre Massa y Milei, no sé, Massa, a ver, es un tipo que le gusta hacer negocios y tener amigos extraños que hacen negocios con el Estado y él parece estar de alguna manera muy facilitarle esos negocios a sus amigos, todo eso se ve en la carta natal muy claramente. Ahora, no parece ser un tipo capaz de entrar en una especie de violación tremenda de los valores democráticos, no lo veo a Massa iniciando juicio a la Corte Suprema, tratando de quedarse con... ¿no? Iniciando una guerra contra los medios, iniciando, bueno, todas estas cuestiones poco democráticas que ocurrieron en las últimas décadas, ¿no? Una guerra contra el campo y ese tipo de cosas. Massa es más taurino y bueno, y tiene Luna en Escorpio y trabaja más desde la sombra, ¿no? Entonces no sé cuál es la cuestión es decir, ¿cuál sería el interés que podría tener alguien que no es de Milei para votar a Milei, para frenar qué del kirchnerismo, ¿no? Está bien, es cierto que Massa hizo el plan platita, hay una inflación galopante, todo esto lo vamos a tener que pagar y este va a ser un gran problema en la próxima etapa, gane quien gane, pero me parece que Milei se equivocó mucho con el planteo y con una soberbia tremenda que tuvieron dejando a todo el mundo afuera, creyendo que ellos eran los mejores, diciendo que los de Juntos por el Cambio eran unos viejos meados, que ya habían ganado. Y ya digo, eso tiene que ver mucho con ese grado 29 de Libra, donde Milei tiene el sol, donde en lugar de hacer el papel libriano que podría haber hecho, que podría haber hecho Milei, lo terminó haciendo Massa. Y nada, Milei se quedó un poco como el candidato de los enojos, ¿no? Además es interesante, porque fíjense que Milei rompió de tal manera con ese discurso anticasta, que cuando ahora se quiere hacer moderado para entrar en el balotaje, porque se da cuenta que necesita el voto moderado, su posición se debilita totalmente, porque el fuerte de Milei, si para votar a un moderado voto a otro, es decir, Milei un poco lo que tenía para ofrecer era que era extremo, ¿no? Es decir, lo planteamos como que, no, ahora Milei es moderado, bueno, entonces estamos hablando de un tipo que es economista, que no tiene idea política, que nunca tuvo un cargo público, que no tiene partido, que no va a tener, es decir, ¿para qué voy a votar a Milei? Que encima ni siquiera parece respetar los valores democráticos, que odia a Alfonsín, que esos partidarios esperan que gobierne de las manos de los militares. Bueno, me parece que eso no lo ayuda en nada para el balotaje. Por supuesto, hablando, a ver, estoy ya pronto, no estuve mirando las cartas ni nada, pero se va a dar un balotaje entre una persona que tiene Júpiter en el ascendente y otra persona que tiene a Saturno sobre el anticio del Sol. Yo todavía no quiero dar un veredicto final, pero me parece que Sergio Massa astrológicamente llega muchísimo más mejor aspectado al balotaje que Javier Milei. Me parece que Javier Milei no va a tener que esforzarse muchísimo, a menos que aparezca un testimonio muy claro que yo no haya visto y yo no estoy viendo. Me parece que no va a ser el próximo presidente. Y bueno, ya que estamos, no quiero dejar pasar dos observaciones que hice durante el periodo de las PASO a las elecciones
del 22 que me parece que fueron interesantes, por eso las quiero hacer. Que eran, ustedes saben que además de toda la cuestión astrológica, se puede leer las cosas a nivel simbólico, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo hice todo un análisis de que el fallido atentado contra Cristina Kirchner tenía que ver con la muerte simbólica de Cristina Kirchner. Y fíjense que después del atentado de Cristina Kirchner llenaron la Plaza de Mayo en silencio, ¿no? Como si estuvieran todos de duelo, y después hicieron una misa en Luján. Las misas en Luján se hace cuando se muere alguien importante, ¿no? Es decir, es como si psicológicamente o a nivel energético eso hubiera marcado el retiro de Cristina Kirchner de la política, de la vida nacional. Y yo dije, Cristina a partir de ahora va a eclipsarse, y hasta ahora ocurrió eso, ¿no? Y con respecto de Milei, yo observé dos cosas que me parece que eran que dignas de mencionar, ¿no? Si la primera es que se puso de novio, si es que se puso de novio con Fátima Flores. Y Fátima Flores se hizo famosa porque era la actriz que era una comediante imitadora que imitaba a Cristina Kirchner en el programa de La Nata, entre otras cosas, ¿no? Pero se hizo famosa por hacer de Cristina Kirchner en un momento donde Cristina Kirchner estaba muy enojada y tenía mucho poder. Entonces hacía falta cierta valentía para hacer ese papel, ¿no? Y entonces yo dije, a nadie le extraña que Javier Milei justo tenga una novia, elija como novia a una mujer que, digamos, se hiciera pasar por presidente, que fuera como si fuera presidente, pero no es presidente, era una presidente falsa, una presidenta falsa, porque justamente él durante las PASO y las elecciones se estaba portando como si fuera presidente, pero no era el presidente, era como un presidente de juguete, un presidente para las cámaras, ¿no? Y, y me pareció una mala señal, me pareció como que estaba diciendo, bien, así como Fátima Flores jugaba a ser presidente, pero en realidad no era presidente, yo estoy jugando a ser presidente, pero no voy a ser presidente, ¿no? Y lo segundo que me llamó muchísimo la atención fue cuando Milei se peleó con el orfebre Pallarols, ¿no? Que es el que fabrica el bastón de mando presidencial, ¿no? Y esto me pareció una muy mala señal, ¿no? Porque justamente si una persona está esperando ser presidente, está soñando con tener el bastón presidencial en la mano, y justamente aquel que te fabrica el bastón presidencial es tu mejor amigo, es la persona que te va a dar el sueño que estás intentando cumplir. Pelearse con el tipo que te va a dar el bastón presidencial es como si Milei estuviera diciendo, no quiero el bastón presidencial, ¿no? Está bien, Milei se pelea con todo el mundo y muchos de sus seguidores cuando lo hice notar me dijeron, no, lo que pasa es que este es el bastón presidencial, el tipo, el orfebre que hace para la casta, entonces que como hizo los bastones de todos los tipos, entonces Milei como viene a inaugurar una nueva etapa, bla, 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 va a ser el bastón con otra persona. Para mí no, para mí esos dos significados esas dos observaciones marcan que Milei es como que estaba inconscientemente diciendo yo no voy a ser presidente, soy un presidente de mentira por un rato, así como Fátima Flores fue una presidenta de mentira por un rato, y rechazo el bastón presidencial al rechazar simbólicamente a la persona que tiene que fabricarme el bastón presidencial, ¿no? Bueno, otra cuestión final tiene que ver con la cuestión de las generaciones, porque en cada elección, además de, digamos, elegir a una persona dentro del arco ideológico, se elige a una persona de cierta edad, ¿no? Y esa persona pertenece a una generación. Y Patricia Bullrich pertenecía a la generación de Plutón en Leo, así como que era la generación de los hippies, la generación de los 70, de los fines de los 60, principios de los 70, la generación de los Beatles, y la generación de Cristina Kirchner, ¿no? Es decir, toda esa generación que, bueno, que protagonizó la violencia de los años 70 y bueno, los desaparecidos, todas esas cuestiones. Patricia Bullrich estuvo, de hecho, no fue desaparecida, pero estuvo exiliada y estuvo presa en un momento, ¿no? Así que parece que la aposta al quedar Patricia Bullrich fuera de la competencia, yo no creo que volvamos a ver en la Argentina candidatos a presidentes con una seria, digamos, intención de voto a nadie que vuelva a tener Plutón en Leo. Me parece que esa generación de Plutón en Leo ya definitivamente queda atrás.
y toman la posta la generación de Plutón en Virgo, que en realidad Milei y Massa son de la misma generación, pero tienen Plutón en el Virgo muy al final de Virgo. Massa lo tiene a 29 grados de Virgo. Y que es una generación mucho más tranquila que la generación de Plutón en Leo. La generación de Plutón en Leo era la generación del yo, la generación que vivía un poco con la guerra nuclear y que eran, digamos, muy extremos en expresar su individualidad, ¿no? Bueno, Milei no es un hombre muy tranquilo, pero generacionalmente hablando me pareció interesante, ¿no? Así que bueno, ¿cómo sigue ahora? Bueno, todavía no me puse a investigar las cartas, todas las cartas que hay que analizar para el balotaje y todo eso. Pero ya desde ya tengo que decir algo que ya mencioné. Un candidato, Sergio Massa, tiene a Júpiter sobre su ascendente, el otro candidato tiene a Saturno sobre el asticio del Sol, lo cual equivale a tener a Saturno sobre el Sol, y el candidato Sergio Massa, que es el que tiene el mejor aspecto de Júpiter, es el que da el discurso del libriano, del llamado a la unidad nacional, de superar la grieta, de todo ese tipo de cosas. Con lo cual creo que, digamos, mientras que el otro candidato, Javier Milei, es decir, el que va a andar con la motosierra, insultando a la casta, insultando digamos, tirándole dardos a Alfonsín, llamando viejos meados a los de Juntos por el Cambio, me da la idea que esto debería darle una ventaja más en el balotaje. No lo puedo decir ahora, pero esa es mi idea. Por ahora es mi idea, ¿no? A primera vista. Creo que esto deja lecciones muy importantes tanto en lo astrológico como en lo político, ¿no? Es decir, es decir, es increíble pensar en que la oposición, es decir, si alguien hubiera dicho la oposición al peronismo no va a poder aprovechar las elecciones presidenciales de 2023, me hubieras dicho, estás loco, este gobierno haga lo que haga va a perder porque, digamos, fue todo un desastre y la economía es un desastre, la gestión de Alberto fue un desastre. Bueno, Sergio Massa se pudo despegar de todo y incluso desde cierto punto de vista se puede decir que ayudó a Milei a consolidarse como opción para desarmar a Juntos por el Cambio y eso le salió bien y dividió la oposición en dos. Creo que si bien digamos tiene puntos muy cuestionables, Sergio Massa es el político más hábil de los que están hoy en Argentina por lejos, ¿no? Esto lo demostró durante la cuestión de las ganancias, ¿no? de quitar el impuesto a las ganancias, ¿no? Es decir, tanto el espacio de Patricia Bullrich como el espacio de Milei sobre todo venían diciendo acá hay que bajar impuestos, hay que bajar impuestos, hay que bajar impuestos, entonces él presentó al Congreso la baja del impuesto de ganancias, con lo cual puso a la oposición una especie de brete, ¿no? De dilema, es decir, si no apoyamos la baja en ganancias vamos a quedar como unos incoherentes, y si sí la apoyamos quedamos como que al final Sergio Massa nos saca las banderas que nosotros estamos levantando. Es decir, esa jugada fue una jugada brillante desde el punto de vista de estrategia política, que hay que reconocer que Sergio Massa tiene una muñeca increíble, ¿no? Porque se la dejaron servida a Sergio Massa con el discurso opositor. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Estoy muy contento de... Es decir, bueno, en las redes sociales la mitad me está felicitando por haber visto lo del anticio de Milei, de que no iba a ser... de que le iba a costar mucho, de que no iba a ser presidente en esta primera vuelta y que le iba a costar mucho la elección y que iba a empezar a tener problemas. La otra mitad se me está burlando porque yo dije que Sergio Massa no iba a entrar al balotaje, obviamente ganó. Pero bueno, es lo que pasa cuando uno hace predicciones, ¿no? Es decir, prefiero hacer las predicciones y comerme las burlas cuando me equivoco y aprender a mantener en una especie de limbo las cosas, ¿no? Bueno, amigos, esto es más o menos lo que tengo para decir con respecto de las elecciones. La última cosa que podría agregar, y esto me parece importante, yo no sé, y esto ya lo dije en otros videos, yo no sé si yo creo que en Argentina va a empezar un nuevo ciclo. Yo no sé si el nuevo ciclo empieza el 10 de diciembre de 2023, el peronismo no las tiene todas consigo, y digamos, hay diferencias internas. ¿Qué va a pasar ahora con todo el sector kirchnerista, con la Cámpora, con Máximo Kirchner?
que están acostumbrados a que las decisiones las toman ellos, habiendo surgido Massa como liderazgo. No, es decir, hay una serie de cosas de la gobernabilidad y eso que no están muy claros con lo que sería un eventual gobierno de Sergio Massa. Por supuesto que todavía tiene que ganar el balotaje, así que pero me parece que gane quien gane, yo no sé si decir empieza el 10 de diciembre una nueva etapa. Vamos a ver qué pasa. Puede que el próximo gobierno sea un gobierno débil y de cierta transición y que no cumpla muchos de sus objetivos y que después surja otra cosa. Todo esto lo dije en el video que hablaba del tránsito de Urano por el Saturno natal de la Argentina, que está en mi canal. Pero bueno, gracias por haberme acompañado hasta acá. Vamos a dejar el video acá. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Y bueno, como siempre les pido que se suscriban, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.